Noir. Pues sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar sobre las fantásticas serie Spider-Man Noir de Prime Video, con full spoilers, así que si no la han visto, bueno, echen de aquí, aunque bueno, la serie la estrenaron, si no estoy mal, como el martes o el miércoles. Y pues ya estamos a lunes de la siguiente semana. Entonces, pues bueno, o sea, ya ha pasado relativamente una semana desde que se estrenó. Son 8 capítulos, pero pues sí, ya digamos que si te das dos por día, sin ningún problema ya pudiste haber visto la serie. Así que yo creo que ya la mayoría, a este punto, a este nivel, ya la mayoría de la gente la habrá visto. Así que no hay ningún problema de hablar con toda. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me gustó mucho la serie. Podría decirles que entre buena, buenísima, buenísima, buena, entretenida, mala y malísima, la podría poner en un punto buena. Estuvo bien, no digo que buenísima, he visto muchas cosas mil veces mejor dentro del universo cinematográfico de Marvel y en otros universos. Pero en general siento que es una muy buena historia que vale la pena ver y disfrutar en blanco y negro, claramente, pues porque es donde mejor se ve tu experiencia. Está la opción de verla también a color, pero siento que es mucho más agradable y disfrutable en blanco y negro y por eso es que estamos haciendo el video en este formato, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Mm, no, pues básicamente pues sí, evidentemente es la historia del español noir del universo de Miles Morales, o sea, la película de estas animadas que ya hemos visto, sí, sí, sí. Y esas dos películas, bueno, si quieren ver mi opinión sobre ellas, vayan y chequen el video que hice hace ya casi 2 años, como 2 años, sí, como un año larguito, 2 años, 2 años y medio por mucho opinando sobre esas dos películas. Pero para resumir, esas sí tengo que decir que son una completa maravilla, buenísimas. Mucho mejor la primera, al decir verdad, pero la segunda no se queda muy atrás. En ese sentido, siento que es una muy buena adaptación del personaje. Y sí está muy bien construido. Nicolas Cage es un excelente actor y sabe muy bien encarar el personaje. Y los otros actores también le dan un buen complemento y está bien, más que bien. Quedé en ese sentido sumamente satisfecho. Eh, y sí, eso es lo que puedo decir así resumidamente como rápido. Ahora, sí, ya entrando de lleno en la historia, en la serie, con full spoilers. Como ya muchos sabrán, bueno, Stanley comenzó a escribir sus cómics entre finales de los años 30 y principios de los años 40. Sí, a una edad muy temprana, muy joven, porque tendría por ahí y mi edad un poquito menos. Pero sí, en esa época él inició a escribir los cómics del Capitán América y bueno, muchos otros más superhéroes que pues hoy en día son célebres. Pero no fue sino hasta los 60, cuando ya llevaba un promedio de 30 años trabajando, que creó su obra más exitosa, la cual fue Spider-Man, ¿sí? Em, y pues claro, el Spider-Man que él creó en ese momento era un Spider-Man adaptado a los 60 y no cualquier tipo de generación de los 60. Era dirigido a la generación juvenil, a los jóvenes que tenían entre 12, 13, 14, y 15, 16, 18, 20 por mucho. Sí, ya más de 20, ¿no? A esa generación que en los años 60, pues sí, eran los jóvenes. Y estaba dirigida a la historia de Spider-Man. Y pues bueno, por eso fue que fue tan célebre y demás, y a todo el mundo le gustó. Entonces, después de muchos años, no sé exactamente qué época, yo y mal conocimiento de los cómics, pero bueno, el propio Stan Lee comenzó a preguntarse como otras versiones del propio Spider-Man. ¿Cómo hubiera sido si existiera en el año 2099? Y entonces, pues creó un Spider-Man que para mí es prácticamente que el mejor, es fascinante, Miguel Ojara.
cool. Creó pues esta versión de Miles Morales que también es bastante agradable. Y que bueno, creó incluso un Spider Cerdo y bueno, creó un montón de versiones, pero entre esas creó la de Spider Noir. Creó incluso un Spider Punk también, ¿no? Pero bueno, en el que nos vamos a enfocar el de hoy, pues por la serie y todo, es en Spider Noir, que fue pensado como un Spider-Man como si hubiera sido creado en los años 30, como si hubiera existido en los años 30, cómo hubiera sido, cómo se hubiera desarrollado, cómo hubieran sido sus villanos, su historia de origen y todo, todo pensado como si él hubiera existido en los años 30, en la época en la que nació Marvel. Bueno, bueno, nació a finales de los 30, más que todo en los 40 fue donde empezó como tal. Pero bueno, digamos que ya en los 30, por decir tú en el 38, 39, ya había una idea, ya Stanley tenía una idea de lo que quería hacer, con por lo menos el Capitán América, que es su primer héroe, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues creó este Spider-Man Noir que obtuvo sus poderes durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, ya no se llama Peter Parker, porque, a ver, todos los Spider-Mans tienen distintos nombres en cada universo, ¿sí? Y aquí, en ese sentido, se llama es Ben Reilly, ni siquiera tiene el apellido Parker, es Ben Reilly. Em, y aquí, digamos que el punto que lo marca, que digamos lo divide, no es la muerte de su tío Ben, sino la muerte de su esposa. ¿Sí? Bueno, de su prometida, mejor dicho, porque no se alcanzaron a casar. Em, lo cual produce que él se retire em, de ser Spider-Man, de ser la araña, porque sí, él se llama simplemente Spider, la araña, de durante 5 años. Pero hay villanos en este universo, ¿sí? Como en cualquier otro. Sí, hay que aclarar aquí que todo esto es antes de que lo veamos en la primera película de Into the Spider-Verse. O sea, es una precuela. Entonces, pues sí, él aquí no tiene idea de los multiversos y toda esa cuestión. Puede que cuando tengamos una segunda temporada, si es que la tenemos antes de Secret Wars, ya haya una alusión más de signos de mayor detalle, entonces, o easter eggs y referencias a lo que es otro universo. Pero pues por ahora esto es antes, es previo, así que no tenemos ninguna referencia a lo que es el multiverso. Pero sí tenemos referencias a los villanos de Spider-Man, pero todos adaptados a lo que son los años 30. Tenemos una versión de Kingpin, del propio Kingpin, que bueno, es más villano de Daredevil para mí que de Spider-Man, pero bueno, por todo el contexto de que fue el villano en la película de Into the Spider-Verse, pues está bien. Entonces la versión de Kingpin aquí se llama, es Silvermane, ¿sí? Es lo mismo, es un traficante, jefe mafioso, en fin. Pero pues tiene otro nombre, tiene pelitos, utiliza su bastón, es intimidante, da miedo y todo. Y pues claro, tiene sus secuaces, que son el arenero, Electro, bueno, otro que tiene la piel toda gruesa, que no sabría decir cómo se llaman. Y hay una referencia a otro que se prende en llamas, pero ese realmente no sale mucho. Bueno, Ben Riley es detective, tiene su secretaria y pues tiene un periodista que sí, básicamente es un reportero que se encarga de tomarle fotos, de llevarlas al periódico, de escribir cosas, reportajes sobre él, en fin. También tiene un niño que es huérfano y vive en la calle, que digamos es como su protegido, el que lo cuida, una especie de mini Miles Morales en los años 30 algo así, para que me entiendan. Y es eso básicamente, y es interesante, es muy cómo se desarrolla todo este tipo de detectivesco. Y bueno, también incluso tenemos una especie de Catwoman, que pues lo mismo, que es el romance de Ben Riley, pero que lo engaña y y lo termina llevando a un laboratorio para que experimente con él, todo con tal de sacarle la cura, porque ella estaba casada con el arenero y quería salvar la vida a su esposo, en fin.
Entonces, pues sí, realmente que la acción está ahí, la intriga y todo el suspenso está ahí, pero lo único que de pronto no me cuadra mucho, y eso ya no es culpa tanto de la serie, sino del personaje en general, como fue que eran los cómics, es que, a ver, tú cuando escuchas un Spider-Man noir en blanco y negro, todo oscuro, depresivo, en los años 30 como detective, lo que te esperas es una historia de suspenso, que te mantenga pegado contra el techo y con los pelos de punta, que te dé miedo, terror, y que en ningún momento te saque una carcajada, te saque una risa, que no sea chistoso, sino que haya violencia, sangre, que dé miedo, que haya mucho suspenso, que sea serio y eso no lo tienes al 100% aquí, o sea, no diría que en el 0% tampoco a ese nivel, pero pues tampoco al 100%, como lo tienes por ahí en un 50, 55, 60 por mucho, ¿sí? Y pues en el 40 restante, lo que vienes teniendo es humor, sí, y pues es humor como que no me encaja con el actor de Nicolas Cage, ese sí, es muy buen actor para todas esas comedias y más. Por eso es un poco paradójico verlo aquí, pero pues sí, no encaja como lo que es el personaje de Spider Noir, pero pues es que eso era de los cómics, eso sí es algo inevitable, así que pues ni modo. Pero bueno, fuera de ahí siento que está muy bien manejada, está muy bien construida y sí, me encantó todo. Las escenas, cómo están rodadas, cómo está mostrado. Incluso a pesar de que Silver Mane es un personaje que sabemos que solamente tendremos en esta primera temporada como villano, pues porque muere al final. Y la manera como murió y como lo metieron entre esos espejos y demás, eso me parece muy chévere toda esa redención de Ben Riley para volver a agarrar el traje y abrazar el hecho de que él es el hombre araña, bueno, la araña, y volver a ser un héroe y todo ese viaje de levantarse, porque, bueno, como cayó por la muerte de su esposa y todo eso también me pareció muy impresionante y de admirar, o sea, dado de aplaudir, y me encantó, me fascinó. Y pues sí, básicamente como eso, sí, 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 es una serie muy buena. Y bueno, Nicolas Cage muy seguramente lo veremos en Secret Wars, volviendo a interpretar obviamente Spider Noir. Y bueno, también lo haremos interpretando seguramente a Ghost Rider, al Vengador Fantasma, sí, porque recordemos que en las películas de principios del 2000, él también interpretaba en esas a el Vengador Fantasma. Esas películas, yo sé que a la mayoría no le gustan, pero para mí es un gusto culposo. Me encantan, especialmente la segunda, es la que más la gente suele decir que es una mierda. Pero a mí me encanta, para mí son muy buenas las dos películas. Y sí, también muy seguramente veremos al Vengador Fantasma de Agentes de S.H.I.E.L.D. Es que tenemos que ver a todo el mundo y todas sus versiones, así que pues, ñe. Pero bueno, esto de verlo en dos papeles, lo veremos seguramente con muchísimos actores y personajes y demás, hasta con el propio Robert Downey Jr., así que bueno, ya tendremos que esperar más que todo, es cómo lo van a manejar y confío en los hermanos Russo en que lo van a manejar muy bien. Y bueno, también lo veremos en Spider-Man Beyonder, pero ahí simplemente lo veremos en su versión animada, prestando su voz a Spider-Man Noob. Así que, pues bueno, eso emociona muchísimo el continuar viendo el desarrollo de este personaje. Y si llegase a haber una segunda temporada antes de Secret Wars, que no lo creo, pues también bienvenida sea y la disfrutaremos y hablaremos de ella aquí en el canal y demás. Por ahora, esto es lo que tenemos y al decir verdad, me gustó. Así que, pues, ya se la saben, denle like a este video, compártanlo, activen la campanita, comenten en los comentarios su opinión sobre Spider-Man si les gustó tanto como a mí o él. Y bueno, ya no siendo más, pues sí, estamos a 91 suscriptores, o sea, nos faltan 9 para llegar al objetivo de los 100 en este año y nos falta medio año todavía, así que creo que vamos por buen camino. Que ya saben, síganle reventando a ese botón de like, campanita y suscripción para que esta comunidad siga creciendo. Y vamos a hacer antes de que finalice el año, por ahí en diciembre más tardar, ese especial que tanto quiero sorpresa hacer de suscriptores que estoy segurísimo que si llegamos a ese objetivo, en cuanto lo hagan, les va a encantar y este canal va a subir incluso después de los suscriptores. Esto tengo por seguro.
Así que, pues sí, obviamente continuamos con los videos de Marvel, también de otros universos y de otras cosas que no tengan nada que ver incluso con el cine y la televisión. Y pues bueno, sí, ahí iremos viendo cómo mantenemos activo este canal y hacemos un mínimo un video por semana. Ojalá más, pero bueno, todo dependiendo del tiempo que yo también tenga y la exposición que tenga. Bueno, entonces, pues sí, ahora sí, no siendo más. Yo me despido. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, activen la campanita, comenten acá en los comentarios y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.